Y para hablar de esta situación ya estamos en contacto con nuestro compañero Martín Ford, secretario del Interior de AEU. Lo saludamos y le agradecemos que esté en los micrófonos de la clase radio y la radio de Adeón Maldonado. Buenos días, compañero. Bueno, un gusto estar en contacto con usted. Todo esto que vienen atravesando, ¿qué resolución han tomado? ¿Cuál es la historia? ¿Desde cuándo viene? ¿Qué es lo que está sucediendo? Si nos puedes contar. Bueno, esto se da producto, en principio producto de la innovación legislativa que hemos tenido en este periodo de gobierno con la revocación por ley, en una ley que se votó entre gallo y medias tintas, ¿no? Sin mucha publicidad, sobre la caída de la ultraactividad de los convenios. La ultraactividad de los convenios versa de que los convenios tienen todo su valor, todos sus derechos, hasta que se negocie y se firme otro convenio. Por lo tanto, en ese espacio que de repente se está negociando o que se está haciendo intercambio, los derechos que están consagrados en un convenio colectivo están vigentes. A partir de esta ley, esto queda en duda. O sea, esto en realidad, cuando vence el convenio por la fecha, esto se cae, y la Asociación de Bancos Privados, aprovechando esta circunstancia, hace este planteo, que es un planteo obviamente que lo tienen de siempre, ¿no? El de regular o desregular, mejor dicho, las relaciones laborales, de maximizar sus ganancias a costa de los derechos de los trabajadores. Nosotros salimos a aclarar que estamos de acuerdo en negociar, en renegociar, que los convenios duran 2 años y cada vez que hay un vencimiento hay oportunidad de renegociar y de readecuar las cosas en un ámbito de negociación colectiva, de buena fe, y con las cartas vistas, digo, porque esta asociación de bancos que plantea la modernización, entre comillas, de las relaciones laborales, es la banca multinacional que, por ejemplo, en el año 2023 nada más, ganó 639 millones de dólares libres. O sea, 639 millones de dólares que se llevan de nuestro país para el extranjero. Porque aclaremos que la banca privada en Uruguay es toda extranjera, no existe banca privada nacional como en otros tiempos. Estas empresas multinacionales son las que vienen a plantear modernizar las relaciones laborales e incluso poniendo la falacia de que es para apoyar el crecimiento del empleo cuando no han hecho otra cosa que achicar. Todos sabemos que uno va a un banco hoy en día y hay 2, 3 funcionarios. Nosotros que somos del interior, una cantidad de localidades se han quedado sin bancos privados porque cierran agencias. O sea, han llevado casi toda su operativa al ámbito digital, con los riesgos que eso tiene, con la falta de humanidad que eso tiene, y bueno, ponen esa excusa simplemente para maximizar sus ganancias, y bueno, nosotros estamos parados en negociar y en dar la lucha que haya que dar para defender los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Maximizan sus ganancias, costilla de pérdida de derechos de los trabajadores y precarización laboral. Claro, pero además de eso también en baja del servicio, ¿no? Porque, a ver, seamos claros, la tecnología vino para quedarse y en muchos aspectos es muy favorable. Digo, de hecho, todos hacemos operaciones con nuestros smartphones, todos usamos obviamente los ATM, o sea, los cajeros electrónicos, o sea, no estamos demonizando la tecnología ni queriendo de forma ludista romper los cajeros, no. Pero es verdad que esto ha traído otros problemas. Hay Estafa. gente que todavía no se ayorna, hay un montón de casos de fraudes, de shipping, de distintas modalidades vamos a decir, de fraude, que producto de la maximización de la utilización de la tecnología ha traído acarreado, y de eso no se hacen cargo, porque hay un montón de casos. Calculo que todos conocemos casos de gente que bueno, te dicen, no, bueno, si te robaron la clave, no es problema del banco, es un problema tuyo, vas a tener que pagar el préstamo, vas a tener que... Entonces, está claro que todo esto que pasábamos, la pandemia y demás, fue una gran mesa de prueba para estas empresas para realmente maximizar estos sistemas y probar con cuánto personal podían trabajar y demás, y achicar. Esa es la realidad, dando un peor servicio y recargando a los trabajadores, porque en definitiva el trabajador que queda enfrente en una agencia, que son 3 nada más, es el que da la cara para el público. El banco es el trabajador que está ahí. Por supuesto. Raramente una persona va a culpar a la multinacional de que está siendo mal atendido, que le demoran o que no le dan respuesta. Entonces, bueno, el tema es complejo, pero los bancos privados, a partir de la pandemia, a partir de la lucha que tuvimos por nuestra seguridad social, por la caja bancaria, se volvieron a reagrupar en la Asociación de Bancos Privados y vienen con esta arremetida, que obviamente de nuestro lado va a recibir la lucha que haya que dar, porque evidentemente no vamos a aceptar los retrocesos, y menos en esta realidad, porque como trabajadores organizados, cuando a las empresas
le va mal o lo que sea, o te demuestran con números que tienen dificultades, le buscamos la vuelta, nadie quiere cerrar una empresa, pero acá estamos lejísimos de eso, porque ya te digo, en el 2023 tuvieron las ganancias récord de la historia y en el 2024 se viene viendo un proceso muy similar. Y encima se la llevan para afuera, ¿no? Porque ni siquiera la dejan acá, digo, o pagan impuestos acá, digo, se la llevan para afuera. Por supuesto, o sea, las ganancias se las llevan todas al exterior. Lo que pasa es que hay una cosa que es clara, acá yo siempre se lo comento a los compañeros y demás, porque a veces tenemos una cultura acá en Uruguay de creer que los trabajadores bancarios son privilegiados y que es así porque trabajan en un banco. A mí me tocó la responsabilidad de ser secretario internacional, antes de ser secretario de Interior de AEU, y conozco la realidad, por lo menos de toda América, ¿no? Y estas mismas multinacionales, o sea, BBVA, Scotiabank, Santander, Citibank, en otros países tienen condiciones laborales pésimas. O sea, te doy un ejemplo. En Perú, el BBVA gana 19 veces lo que gana en Uruguay de rentabilidad. Los trabajadores trabajan 9 horas y media y ganan la cuarta parte de lo que ganan en Uruguay. Imagínate. O sea, ellos están acostumbrados a venir acá a esclavizarlos. Acá hay condiciones de trabajo de aceptable a buenas, vamos a decir, y remuneraciones buenas porque existe el sindicato. Claro. Porque AEU tiene 82 años y ha dado la pelea. Y porque hay una central obrera, y porque hay una central obrera unida también, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos una cultura sindical y de organización que ha logrado de alguna manera que estas empresas, que los bancos, que su métier es la intermediación financiera y ganar dinero, tengan condiciones para sus trabajadores vamos a decir, equivalentes a las responsabilidades que hay, a lo que ganan. Pero esto no pasa en todos lados. O sea, pues la gente a veces cree que no, si es un banco, ganan muy bien. No. Estas multinacionales, como cualquier otra que conozcamos, lo que quieren es maximizar su ganancia, claro, a costa de pagar los salarios mínimos, tener la mínima cantidad de trabajadores. ¿La pérdida de derecho? La pérdida de derechos, poder hacer, ellos ahí plantean en el comunicado que hace la APU, que tú repasabas un poco, plantea el tema de la meritocracia. Ellos están acostumbrados a mover los cargos y demás, todo a dedo. O sea, hubo una mesa de negociación a principio de año donde ellos vinieron con una serie de reivindicaciones, de que eran viejas las relaciones laborales, de que había incentivos como la antigüedad, que no se podía pagar más y demás. Y nosotros fuimos con 3 propuestas. La primera propuesta era que se ingresara sin discriminación a los bancos privados, porque vamos a aclarar, hace muchos años que en la banca privada, en los bancos privados de Uruguay, no entran trabajadores que no sean de universidades privadas. Nosotros allá en Montevideo decimos que no sean de Avenida Italia para el sur y que no vayan a una universidad privada. O sea, un hijo de un obrero no entra a un banco privado. Eso te lo puedo comprobar y fíjate en tu entorno, vas a ver que es así, ¿está? No entran, discriminan al ingreso para empezar, ¿tá? Luego, después que estás trabajando ahí, te discriminan si sos sindicalizado o no sindicalizado para los ascensos, para los cargos. Entonces, digo, si no existe un sindicato con reglas como tenemos en los convenios colectivos, donde si tú llegas a los 10 años tenés un ascenso por los 10 años, a los 20 tenés otro ascenso, por ser sindicalizado simplemente te quedás en el fondo de la escala, si no hay negociación, porque los bancos son absolutamente discriminadores. Entonces, de alguna forma, esta arremetida sobre modernizar habla más que nada de poder hacer lo que quieran y mover como ellos quieran, ¿no? O sea, esa es la realidad del problema que tenemos. Pero si será regresiva y represiva las medidas que quieren tomar, que desde AEU dice que esta pérdida de la negociación colectiva y la caída de los convenios haría retroceder a los trabajadores 40 años y también poner en riesgo la caja de jubilaciones y pensiones bancarias. Sin dudas, porque esto habla de... Pero te hablan de modernizar y sería retroceder 40 años, digo, no tiene sentido. La modernización para las multinacionales es obviamente bajar derecho, la flexibilidad. O sea, ellos hablan, ahora que está todo de moda todo esto de lo libertario, ¿no? La libertad de que los trabajadores, ellos suponen, los trabajadores no quieren estabilidad, los trabajadores quieren dinamismo, es lo que les conviene a las empresas. El trabajador quiere tener un salario digno y poder vivir de ello, ¿no? Y no estar pensando de que va a perder laburo constantemente. Exactamente, o que tiene que rotar de laburo y cambiar de laburo, eso es realmente nos han impuesto culturalmente, nos quieren imponer culturalmente eso, y eso no es la realidad de cualquier trabajador. Mirá, te cuento algo. Nosotros en el Banco Santander negociamos hace unos años que hubiera un ingreso de personal joven a la mitad, al 0,50 del ingreso de base, para aumentar el ingreso de personal. O sea, se llama, no recuerdo bien el nombre preciso, pero como ingreso junior, no me acuerdo, algo así, ¿está? ¿Sabés cuánto han ingresado por ese método que lo negociamos y lo aceptamos?
Cero, ninguno, Nadie. O sea, evidentemente, no pasa por un tema de flexibilizar y de dar, porque lo hicimos con esa intención. Dijimos, está bien, aceptamos, porque de última entra más personal. Después, bueno, cuando va avanzando, va mejorando las condiciones. Bueno, no, cero, nada. Entonces, evidentemente, atrás de esto lo que hay es un tema de, por un lado, obviamente ideológico, de que no entre nadie afiliado ni afiliable a los bancos, rebajar las condiciones de trabajo de trabajadoras y trabajadores y ir directamente contra el sindicato, porque también están bastante dolidos o molestos porque en la negociación por caja bancaria, de alguna forma, tuvieron que poner un poco más. Empresas que ya te digo, no las fundimos porque ponen un poco más, porque cada vez ganan más. Es que Estamos hablando de que sería muy chistoso pensar que un banco se funde, ¿no? Digo, cuando se funde, sí, pero enseguida lo rescatan, ¿no? Porque digo, sí, además de eso, el no, capital pero es privado pasar. y las deudas son públicas, ¿verdad? Digo, eso siempre pasa. Pero podría pasar que estuviéramos en un momento difícil de la economía, que realmente sus números fueran, pero es todo lo contrario. En la pandemia, cuando la mayoría de los trabajadores tuvimos pérdidas salariales, bueno, y otros tipos de dificultades, ¿no? Nosotros andábamos repartiendo ollas porque la gente, la verdad, que no tenía para comer, esa es la realidad. Ellos ganaban más que nadie, ellos seguían ganando. O sea, nosotros tenemos los números. Y en la pandemia fueron ¿viste los Maya Oro que decía el presidente de la República? Sí, Bueno, por supuesto. la banca multinacional fue Maya Oro, pero destacada, porque en plena pandemia fueron de los que más ganaron. Es más, el gobierno puso supuestamente para defender el empleo y a los trabajadores, un seguro de paro flexible donde las empresas hacían trabajar a los trabajadores mitad de horario. Pasó mucho en las financieras, que además las principales financieras del país son propiedad de estos bancos, ¿no? También aclaremos eso, ¿no? Las principales financieras de este país, que conocemos todos, son propiedad de estos bancos multinacionales, son grupos económicos. Las financieras hacían trabajar 4 horas a sus trabajadores y las otras 4 horas las pagaba el seguro, o sea, la pagaba el pueblo uruguayo. Sí, la paga Juan. Eso lo extendieron 2 años, más de 2 años. ¿Tá? Los trabajadores cobrando menos porque el seguro paga un poco menos que el salario, ¿no? Y la financiera aprovechándose, ganando más que antes y aprovechándose del sistema, que lo bancara un poco el Estado y además teniendo una perfecta mesa de prueba para ver con cuánto personal podían trabajar, ¿no? Porque entre que la gente se contagiaba y la atendían de afuera al local y con menos personal, de todas maneras, en un momento de crisis donde la gente precisaba el crédito, donde la gente más desprotegida es la que usa el crédito de la financiera, seamos claros, ¿no? Ellos ganaban más que nunca, mientras los trabajadores y la población la miraba de afuera. Entonces, bueno, seamos claros, estamos ante una avidez por la rentabilidad y por maximizar la ganancia contra un sindicato que está en pie de lucha y que, nosotros no somos tampoco amantes del conflicto, ni mucho menos, siempre vamos a la negociación, pero bueno, en la medida que esto continúe, igual ayer salió un nuevo comunicado de la APU bastante más suave, como diciendo que ningún trabajador va a perder los derechos que tiene. O sea, creo que ya en algún punto se bajó un poco la tensión, pero de todas maneras, bueno, estamos dispuestos a negociar. Pero con un comunicado no solucionas nada, tienen que reunirte y hacer convenio. No, por eso estamos esperando que el ministerio, ya pedimos, estamos esperando que el ministerio medie y que de forma tripartita podamos ir avanzando. De todas maneras, nosotros ya tenemos las consultas de nuestra sala jurídica y en realidad de los convenios que tenemos de los bancos privados, solo el del Santander, porque hubo una negociación posterior a la aprobación de la ley que hizo caer la ultraactividad, sería el que está más en riesgo. Los demás no, porque las leyes no se pueden aplicar retroactivamente. Entonces, los demás convenios están vigentes y a su vencimiento van a estar abarcados por la ultraactividad aún. Por lo tanto, bueno, sí, es un problema de futuro, pero por ahora es una amenaza. Y bueno, veremos qué decisión toma la Asociación de Bancos para ver qué medidas tomamos nosotros en defensa de los puestos de trabajo y de las condiciones de trabajo de trabajadoras y trabajadores, ¿no? Y en definitiva también del sistema, porque en definitiva, si siguen achicando, eso va en perjuicio de toda la población y de todo el sistema. El sistema financiero tiene que ser sano, cristalino y con buenas condiciones. No puede ser que ganen cada vez más y den peor servicio. O sea, realmente tenemos que de alguna forma también poner una barrera a eso, ¿no? Nosotros siempre decimos que para el patrón el mejor sindicato es el que no existe. Sin lugar a dudas. Y de ahí parte todo esto de lo que le viene sucediendo con los bancos extranjeros, ¿no? Que sin duda. Para proteger su capital van en contra de los trabajadores, de los abusos y tienen todas estas políticas primitivas, ¿no? Y es lo que te decía, o sea, por eso te contaba cómo funcionan estas mismas empresas en otros países de nuestra América, con otros compañeros de otros países. Evidentemente, el accionista sentado allá en España, en Canadá, en Estados Unidos, dirá, ¿por qué en este paísito tengo que pagar estos salarios, esta seguridad social, y en otros países gano más y pago menos? Imaginalo, ponete desde ese punto de vista. Claro. Sí. Pero bueno, la diferencia
y eso es un buen mensaje para trabajadores y trabajadoras de todos lados, es la organización sindical. Sin De duda. no haber sindicato, evidentemente, no hay multinacional, no hay Hay que tenga esclavitud. un corazón enorme. Y sí, claro, Sí, sí. porque ellos siempre van a maximizar. 3 o 4 CEO y gerentes bien pagos para que le manejen el negocio y los demás el mínimo posible. Esa es la realidad. Seamos realistas que hay que dar la lucha, ¿no? Martín Ford, secretario del Interior de AEU, te agradecemos y ya te digo que este va a ser uno el primero de varios contactos que ojalá podamos tener aquí en la clase radio, y ya le digo para ti y para todos los compañeros de AEU que siempre van a tener los micrófonos abiertos aquí en la radio de Adeón Maldonado. Bueno, muy agradecido, compañero. Un gusto participar de un medio de los trabajadores y bueno, y siempre a la orden para cualquier cosa. Un abrazo grande para todos. La clase radio.